¿Qué onda, raza? Bienvenidos a Venga de nueva cuenta. Les habla Gerardo y nos acompaña como siempre Tony y Andy. Se jugaron los cuartos, señores, no solo de la Champions League, sino de CONCACAF. Y ahorita vamos a platicar, a ver qué nos comentan, si hubo sorpresas, si no hubo sorpresas, si hubo decepciones. Tal vez para mí el tema del Barcelona, pero bueno, ahorita platicamos de ellos. Tenemos definidas ya las semifinales. Evidentemente las de Champions League ya tienen fecha. Sobre CONCACHAMPIONS todavía en espera de un último resultado. Que pues yo creo que Tony y Andy ya saben cuál es el resultado que yo espero de ese último partido. Pero bueno, ya lo iremos platicando. ¿Cómo andas, Tony? ¿Qué tal, Gerard, Andy? Como siempre, un placer estar por acá con ustedes. Muy satisfecho con el nivel mostrado en Europa, en términos generales, y muy decepcionado con el nivel de algunos equipos mexicanos en la CONCACAF Liga Campeón. Bueno, en la CONCACAF Champions Cup, el nombre oficial del torneo, ¿no? Ahorita hablaremos de eso. Ahorita nos metemos de lleno, sí, como dices. Y sobre la Champions, para mí fueron dos partidos que, voy a decirlo así, dieron de más. Y los otros dos juegos que para mí se quedaron cortos. Pero yo creo que Andy va a estar feliz y emocionado con esa playera de selección mexicana. No por la selección mexicana, obviamente, sino porque el Arsenal pasó a semifinales de Champions y le va a tocar bailar seguramente. No seguramente, ya lo sabemos, yo diría, la más complicada para el Arsenal. Puede que sea un partido aburrido, partido trabado. Al final de cuentas, dos de los equipos más pragmáticos de los dos de los equipos que juegan más que con buen fútbol, con fútbol táctico. Fútbol táctico, el Arsenal, que muchos lo critican, que porque juega muy como de pizarrón, siempre lo mismo, robótico. Pues es Arteta. Arteta, a usar el sistema. Y el Atlético de Madrid, pues ya sabrán, desde que está el Cholo Simeone. Es la definición, ¿no? Oye, y no vamos a hablar de esto, pero en la Premier League le están pisando ya los talones el Manchester City y hasta ahorita, saldo positivo para el Arsenal. Vamos a ver cómo termina esto porque seguramente Tony y yo vamos a tener bastantes comentarios sobre eso más adelante. Y no digo en este episodio, sino ahora sí que cuando terminen los torneos. Pero claro, antes que nada me estaba desviando. Déjame saludar a la gente que está aquí con nosotros en este episodio de Venga. Gracias por estar un episodio más con nosotros. Recuerden, estamos en Spotify, YouTube, estamos en todos lados. Pónganse cómodos porque tenemos información de todos los continentes, todos los continentes aquí en Venga y donde está el mejor fútbol, en Venga. Yo nada más les digo, nos hace falta meternos a Twitch. Seguramente próximamente estaremos por ahí aprovechando que se viene el Mundial. Y yo no les prometo eso de todos los continentes. Ya es algo que dijo, no sé si Tony... Bueno, Tony ve partidos de badminton, así que no dudo de ninguna manera que quiera hablar de un partido de la liga, de alguna liga asiática, pero bueno, a ver. Recuerda que tenemos Venga Plus. Entonces ahí hay cobertura especial. Ahí se ve, claro. Es lo que quiso decir Andy. Pero bueno, a ver, lo primero que quiero que platiquemos, señores, es qué pasó en la Champions League, en los cuartos de final. Tuvimos buenos partidos. Ahorita Tony nos platicaba que le gustó el nivel que se vio. Y ahorita, como en cada casi episodio, les recuerdo que cuando inició esta Champions League y su calendario, hubo muchas críticas. Y ahorita, muchos aplausos. Tuvimos aquí estamos viéndola. Sí, ¿no? Tuvimos el Madrid contra el Bayern Múnich. Vamos a terminar viendo. Tuvimos el Madrid contra el Bayern Múnich, el Barcelona contra el Atlético de Madrid, Sporting contra el Arsenal y el PSG contra el Liverpool. Recapitulando un poquito del episodio pasado, que no hubo problemas, al menos tan impactantes como en episodios anteriores, y pudimos platicar un ratillo, veíamos los equipos que, pues, iban a pasar a semifinales según nuestros pronósticos. 99% seguro, sin ir a visitar ese episodio que definitivamente me falló, al menos a mí, y creo que la sorpresa que fue lo del Atlético de Madrid, que les hizo muy buen juego al Barcelona, y al final, para mí la clave fue el gol en contra que recibió el Barcelona en la vuelta. Creo que eso determinó absolutamente todo. Un muy buen juego, muchos remates. Increíble
que cuando cayó el gol del Atlético de Madrid, creo y me atrevo a asegurar que iba solo un remate en portería y fue eso por parte del Atlético de Madrid. El tema del Atlético, pues lo decíamos, ya sabemos cómo, y ahorita lo mencionaba Andy también cuando mencionó el tema de Arteta, ¿no? Sabemos cómo le gusta jugar al Cholo, seguro atrás, la táctica al 100%, compacto, para complicar, más fácil destruir que construir, y pues la pagó el Barcelona, que las tuvieron, ¿eh? Creo que el Barcelona, pese a todo lo que estamos diciendo, tuvo jugadas de gol que no lograron meter, pero no jugadas de uy, estuvo cerca, no, jugadas claras que literalmente fallaron frente a la portería. Tony, ¿tú crees que estoy exagerando o la sorpresa de esta Champions League, al menos para los pases a semifinales, fue el Atlético de Madrid? Yo creo que viéndolo fríamente sin analizar los encuentros, sí me atrevo a decir eso que dices, el tener al Atlético de Madrid como sorpresa en estas instancias. Ya si nos metemos de lleno en el juego, y digo, aquí lo llegamos a platicar antes de que arrancaran estas llaves, no descartábamos que el Atlético de Madrid podía superar al Barcelona, ¿no? Pero sí me atrevo a decir que con un fútbol diferente, porque si bien en eso se basa el fútbol del Cholo, como dices, o sea, bien paradito atrás y a ver cómo rompes esta llave, es la clave lo que acabas de mencionar. El Barcelona le hizo al Atlético de Madrid mucho daño ofensivo, pero de repente veías el marcador y en media hora ya estaba 2-1 esto. Y digo, ambos equipos tuvieron. Atlético de Madrid también tuvo algunas jugadas que me parece que por la naturaleza del encuentro estaba el Atlético obligado a responder como lo hizo cuando el juego estaba 2-1 y que le faltaba un gol al Barcelona para por lo menos igualar, ¿no? el marcador global, porque el Barcelona agarró la pelotita y de verdad construyó fútbol, creó jugadas de peligro. El problema es que no la metió. Ferran tuvo el tercero como 2 veces, Yamal sí, también tuvo por ahí una, pero de verdad, o sea, no aisladas. Fue... No sé si decir un dominio del Barcelona, porque el Atlético de Madrid sí, total, güey. Pero no, sí, total. O sea, ese cerrojo del cual hablamos está basado el fútbol del Atlético de Madrid. Me parece que no funcionó por el daño que hizo el Barcelona. Ahora, el Atlético de Madrid tuvo ciertos espacios por lo mismo que estamos diciendo. Y sí me sorprende que después de ese arranque de media hora de 3 goles, ya no vimos ningún otro tanto, ¿no? En el partido. Sí. Oye, pero también yo creo que la clave, y creo que el Cholo lo ha terminado de entender muy bien, y qué bueno por Grisú, que pues es básicamente su despedida de Europa, pero no se olvidó de atacar, güey. O sea, pese a todo, no simplemente tiró el camión atrás, o sea, lo tiró de una manera un poquito más inteligente. De hecho, si nos vamos al total de disparos, olvídate que fueron a portería o no. Terminó siendo más disparos el Atlético de Madrid, pero obviamente que el Barcelona fue más peligroso. Andy, ¿cómo viste? Bien, de hecho, creo que... Feliz porque el Barcelona está fuera. No. No le deseas el mal a los rivales. No le deseo el mal a los rivales. Punto de inflexión también en el segundo tiempo. Los cambios que hizo el Cholo Simeone, yo creo que le vinieron bien. Y de hecho, unos minutos antes de que fuera la expulsión del Barcelona, de los cuales se quejan mucho los del Barcelona y demás, que ahí la duda era si era el último hombre o no, pero a lo que yo voy es de que minutos antes ya el Barcelona, también un poquito por estar tirado al ataque, pero la línea defensiva empezó a flaquear, a lo que voy, y sobre todo a punto de los cambios, a partir de los cambios del Cholo Simeone, pero también un poquito antes, entre las dos fases de cambios, esos pases entre líneas que hacía el Atlético de Madrid, le causaron mucho daño al Barcelona. Entonces hubo un par de jugadas por ahí y en una de ellas termina siendo la expulsión de Eric García, me parece que fue el que expulsaron en el último hombre, pero todavía después de esa expulsión tuvo 2 o 3 jugadas más que al contragolpe, sobre todo también Julián aguantaba muy bien la pelota y luego entró bien Sorloth y demás. Ahí hubo varios pases entre líneas y que el Barcelona se vio mal en defensa. Y luego ya terminaron metiendo a Ronald Araujo, ahí de prácticamente centro delantero. De salvavidas. Lo que a veces hacía Gerard Piqué con el Barcelona, que se iba prácticamente centro delantero. Y de hecho tuvo uno al final. Un cabezazo por ahí, Un cabezazo al final de Araujo, que es un jugador muy polémico, ¿no? Tiene muchos detractores Araujo,
Pero sí, yo creo que al final de cuentas le salió a Simeone lo que quería, ¿eh? Mira, la tarjeta roja fue al 81, 80-81 más o menos. Entonces digo, lo hecho estaba. El tema claro y clave que dices, las tarjetas rojas, cómo la indisciplina, si lo podemos llamar así, al Barcelona le ha afectado no solo en Champions, sino en la propia liga. Se queda fuera el Barcelona, que para mí obviamente que sin Rafinha sufren bastante. Y más bien dicho, yo creería que si les falta solamente un jugador de ese 11 titular, es otro equipo, güey. Es otro equipo. Yo creo que le va a tocar al Barcelona. Se ve bien el Barcelona. Creo que tiene jugadores jóvenes con proyección. Pero definitivamente va a tocar reestructurar, sobre todo la banca, güey. Y reforzarse al menos, para mí, en 2 posiciones clave para lo que viene. Obviamente, digo, falta mucha liga, etcétera. Pero para reforzarse para lo que viene, si van a querer seguir peleando en Europa, va a ser un central de primer nivel, evidentemente, porque no lo tienen. Y se nota el gol del Atlético de Madrid. O sea, revisa la jugada, sí, o sea, es una locura. Y así nos podemos ir con otros partidos, como el clásico, ¿sí? Que lo platicamos por aquí, etcétera. Y otra, un centro delantero, un 9. No se puede jugar con Ferran. Ferran no puede ser el titular del Barcelona, güey. Y yo a Rashford lo vi más o menos en este partido, cuando entró en la cancha. Rashford bien, pero creo que no terminó de consolidarse. Como que no se engancha, como que no termina de darse de Barcelona, ¿no? Ese estilo de juego. Que hay muchos ingleses, perdón, Tony, y que aparte de ti que te encanta el fútbol inglés, como que recuerden que los ingleses no se les da muy bien a los ingleses que llegan al fútbol español, como que hay algo ahí que se les atraganta. Pero también algo clave, que es lo que decía Gerardo, el problema es que, digo, yo creo que Ferran puede aportar, sí, pero la clave es esa, este equipo no tiene un 9 de área matón que de verdad... O sea, que lo tiene con Lewandowski, pero ya no podemos contar con Lewandowski para lo que viene hacia el futuro del Barcelona. De haber puesto a Araujo como salvavidas al final también es parte de, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que eso, sí, pero eso siempre es como la jugada de todos, ¿no? Que quieren reinventarlo, lo platicabas con Piqué, lo veíamos con Rafa Márquez en su momento, lo vemos con César Montes, infinidad de centros delanteros de los cuales van a cabecear, ¿no? Sergio Ramos, no se diga, güey. Claro. Más también, si no está Rafinha, quedan todo en Lamine Yamal arriba para ser quien sea. Es lo que te digo, y así, si nos vamos posición por posición, si no está Lamine, no hay quien cubra esa área, si no está Lewandowski, nos quedamos cortos con Ferran, que ojo, hizo buen juego, y así si nos vamos con la media cancha, la central, no se diga. Ojo, ¿no? Por ejemplo, no estuvo Rafinha, queda solamente en Yamal, que estuvo muy bien en el primer tiempo, pero ya en el segundo... Buen partido. El segundo tiempo Yamal lo secaron ya en la segunda mitad del segundo tiempo, pero si no está Yamal... Y la que tuvo iniciando el partido, creo que llevaba como 2 minutos y ya la había generado. Pero bueno, el Barcelona se queda fuera. A pensar en lo que sigue, nos saltamos al otro partido que a ver qué nos platica Andy. Arsenal Sporting. Andy, te dejo esta. Arsenal con lo que mostró. Aburrido. La pregunta sería: Arsenal con lo que mostró y con el City metiéndoles el estrés en la Premier League, ¿les va a alcanzar para seguir avanzando? Y antes de arrancar esto, bueno, esto lo guardo ahorita para meter a Tony ahí a la plática. Aquí la pregunta va a ser el Arsenal, que por cierto, bueno, le ganó al Sporting. No, si quieres tú haz la pregunta y dale, ¿no? Le ganó al Sporting 0-1 de visita, luego en casa un 0-0, fútbol sólido, sin despeinarse. El segundo tiempo el Sporting se animó un poquito más, pero al final no le termina alcanzando, porque el Arsenal es un equipo muy sólido en defensa, entonces normalmente estos juegos contra un equipo de jugadores... Digo, el Sporting estaba en cuartos de final, es buen equipo, entonces, pero al final de cuentas ocupa un rival un poquito de mayor calidad para que lo pongan aprietos. Ahora bien, el Arsenal, el estilo de juego que viene practicando, y por eso siempre se termina desinflando, ¿no? Es un fútbol muy táctico, muy físico, entonces muy físico, llegan a la última jornada deshechos, ¿no? Ahora se ha reforzado bien y eso ha hecho que se estén desinflando un poquito más lento, pero al final de cuentas se están desinflando, pero la clave va a ser contra el Atlético de Madrid. ¿Quién arriesga? ¿Quién va a ser el primero que arriesgue, no? Entonces yo creo que va a ser también, el Atlético también, o sea, juega lo físico, entonces pues va a ser, yo creo que, como tú dices, penales. La situación con el Arsenal es que no puede descansar ya a sus jugadores en la Premier League, entonces
Es lo que te digo, les está metiendo estrés por allá y ahorita están en el punto, en el clásico punto del Arsenal, en el cual estoy todavía para pelear las dos, para quedarme sin las dos. Espero no sea el caso, pero precisamente están en ese punto donde la máxima exigencia física la van a tener de aquí para adelante. Yo creo que y siguen vivos en ambas. A pesar de que el equipo más físico es el Atlético de Madrid de los 4 que quedan, pero junto con el Arsenal, pero si le hubiese tocado el Bayern o el Paris Saint-Germain en semis, yo creo que sí quedaba fuera el Arsenal, pero con el Atlético, yo creo que todavía tiene oportunidad de jugar ahí pues realmente a quien cometa menos errores. Yo creo que luego vamos a meternos en un análisis de lo que van a ser las semifinales. A lo mejor en otro episodio lo platicamos. Sí. Pero ojo con esto. A mí lo que me preocupa del Arsenal es el tema de la contundencia y que se van a enfrentar al Atlético de Madrid. Lo platicamos más adelante. Tony, mismo partido Arsenal Sporting. Yo creo, al menos para mí, mención honorífica para el Sporting por lo que hizo en el torneo. Y claro, Gyökeres, que seguramente lo veremos en un grande próximamente, ¿no? En Europa. Estuvo con el equipo, ¿no? Sí, digo, yo creo que nadie de nosotros cuando nos aventamos nuestro pronóstico teníamos al Sport, creo que sí los teníamos algunos o todos avanzando, pero... Y menos a todos Clint, acuérdate. Pero no los teníamos en estas instancias, ¿no? Y al final, es complicado cuando en el análisis frío dices, híjole, el partido que perdiste en casa es el que te costó la eliminatoria, pero eso me lleva a lo otro, lo que decía Andy, da la impresión de que como no le exigieron al Arsenal, tampoco ellos buscaron desgastarse tanto y con orden fue suficiente para en casa, pues con este empate avanzar. Ahora, esto sí es clave y no es una situación solo de esta llave de Champions, lo que decías, que era de la sequía goleadora en términos generales. Esto viene ya de varias semanas. No nos vamos a meter de lleno a la Premier League, pero va junto con pegado, porque inclusive pues ya habían quedado también fuera de una Copa Doméstica y ahora nada más les quedan 2 torneos por pelear, ¿no? Entonces, sí, digo que antes ya habían quedado eliminados de la otra Copa en Inglaterra. Entonces, lo preocupante creo para el Arsenal en este sentido es que tus mejores jugadores no te están generando en el marcador. Tienen la pelota porque hay que ser sinceros, digo, tampoco podemos matar tanto la estrategia en ese sentido de Arteta. El Arsenal tiene la pelota y se ha visto en los partidos de Champions y se ha visto también en los partidos de Premier League. El problema es que muy similar a lo que me ha tocado ver durante los últimos años con mis equipos. Y luego, o sea, en el último pase, el último disparo, la última decisión, un drible de más, no saber qué hacer con el esférico, ahí es donde le está faltando a este equipo que le sobraba mucho y resulta que estamos en el cierre de los 2 torneos más importantes que tienen. Y con esto de Atlético de Madrid, para no meternos tanto, después haremos el análisis de semifinales, no me extrañaría que la pelota parada sea la que define esta serie. Oye, sí, y ahí les va otro dato, como les decía, el tema de la contundencia del Arsenal, creo también han caído en una dependencia casi partido a partido con David Raya, luego para platicar. Arquerazo, Raya. Oigan, sí, pero me la bombardeé. Es la parte que también tiene que terminar, que recuerden, el Arsenal, quitando un poquito lo de Odegaard, que ha estado como que entre lesiones, va y viene. Muy parchado. Ahorita prácticamente tiene el equipo completo. También lo de Saka igual. Aquí es cuando tiene que levantar la mano esos refuerzos. Madueque. Tiene que levantar la mano un jugador por ahí, Douman, un canterano, ¿no? En el que dé la última mano, la ayudadita final para que el físico le alcance al Arsenal, que al parecer, al final de cuentas, que lo eliminaran de la Carabao, la FA Cup, todos estos torneos, pues le deja ya menos partidos en los que preocuparse, ¿no? Están, creo que, ¿cuántos partidos quedan en Premier? 5 o 6, y los partidos de Champions, entonces es tirar el resto. Ya no son tantos, claro, son los más bravos, pero solamente estás en 2 torneos, es ahí donde tienes que levantar la mano, y donde tienen que levantar la mano jugadores también como Declan Rice, ¿no? Entonces, como decir, tirar el resto, que al final de cuentas también lo mental también es importante, porque que no se les olvide, el Arsenal sigue en primer lugar, y aquí al final de cuentas estás... Es lo que te digo, están vivos en todas las competencias, nada que criticar, vamos a ver si la historia no se repite. El problema es que sigue el juego en contra de Manchester City, que es un duelo directo por lo más alto de la Premier,
y le queda un partido menos al City. Entonces ahí lo que hablaban de la presión y de tener que voltear al espejo a ver quién viene atrás, pues es que el City les está respirando, ¿no? Y bueno, ya luego hablaremos del resto del calendario, porque en teoría hay juegos a modo en la Premier, pero en las siguientes 4 semanas es Manchester City y los 2 de Champions. Pero Entonces, esos partidos a modo, hay que Tony, al final clasificar. de cuentas son los partidos donde se ganan, donde se definen los torneos, ¿no? Los partidos. Como el que no 100%, ganó la sí, semana sí, sí. anterior. 100%. Como el que güey. perdió contra el Bournemouth en Pero casa. bueno, Sí, luego le seguimos cotorreando ahí del tema Premier League, que está bueno. Al otro partido de Champions, el Liverpool PSG. Ese sí es creo un que equipo triste. Creo que sucedió a todos los que, yo creo que hasta incluidos los jugadores y cuerpo técnico de Liverpool, sabíamos lo que iba a pasar. PSG tranquilo, pasó por Liverpool, que se cae a pedazos sin ya su última figura, Salah, que lo veníamos platicando en episodios anteriores. Ojo, PSG, pues peleando por defender el título vigente, y ahí para Andy se lo lleva de tarea. Mbappé se lleva el Man of the Match, que luego se lo quiso dar a Luis Enrique, pero el tema del Balón de Oro, te la dejo porque viene con Francia fuerte para el Mundial. No quiero hablar ahí de ese tema, pero lo voy poniendo en la mesa a ver qué sucede. Pero tu subconsciente te gana. Dembélé y no Mbappé, ¿eh? Ya estabas diciendo que Mbappé, le estás dando el nombre del partido de Mbappé. Vamos al VAR. Te estás adelantando el partido. No. He sido humillado por mí mismo. Es Me un refería, francés, claro. es un Me refería a francés. Dembélé. Mbappé, no, hombre, tíramelo a la basura. Me refería al mosquito. Me refería al Oye, mosquito. igual A que Dembélé. La temporada pasada, Dembélé cerrando muy fuerte, ¿eh? Es para ver si estaban poniendo atención. Bastante fuerte Dembélé. Y precisamente, fíjate, en la mañana estaba pensando dentro de mi De tu tiempo ser. de ocio. En lugar de estar trabajando, estabas pensando en fútbol. Estaba pensando en fútbol y estaba pensando precisamente en el Qué Balón bien. de Oro. Con la eliminación del Barcelona. Ahí está. Y del Por otro eso lo traje equipo, a la mesa. Del otro equipo que vamos a hablar ahorita, del otro equipo español. Digo, a ver, ¿quién se perfila como de los favoritos a ganar el Balón de Oro? Y Te lo digo hoy, te lo digo ahorita. Harry Kane. Al siguiente partido, no te me adelantes, el siguiente partido. Te lo digo ya ahorita, Harry Kane. Es que recuerden que va a ser la combinación de la Champions League más el Mundial. Más el Mundial, viene el Mundial. Por eso, y es lo que te comentaba, viene fuerte Dembélé con Francia para el Mundial. Entonces ya tenemos que ir viendo quiénes van a sacarle un provecho al verano para llevarse por ahí el Mundial, que sabemos que, perdón, el Mundial, que llevarse el Balón de Oro en la siguiente, que sabemos cómo se maneja. Otro que pero por ahí, yo creo que esos dos son los que se están dónde? perfilando, Dembélé y Kane, ¿no? O sea, los que Y hay le otro llevan más ventaja a que los por de... ahí A ver, Jera tú me ha traes dicho, uno. y que puede ser, pero es difícil porque creo que en caso de que Francia quedase campeón, bueno, es que repetimos, va a ser la combinación Mundial Champions. Es clave el Mundial, En es clave. Francia y Mbappé, que Gerard lo tiene en su cabeza. No, hombre, olvídate. Bueno, tiene los 3 delanteros de Francia: Dembélé, Mbappé y Olise. Y para mí, el que mejor anda, y ahorita lo platicamos, es precisamente el que probablemente podríamos ver como el tercero o el cuarto para Francia. Fíjate, en este partido del Paris Saint-Germain, en la ida y en la vuelta, jugador, el que rinde desde hace 3 temporadas, Vitinha clave en ese medio campo del Paris Saint-Germain. Y que, ojo, tú estás casado con Vitinha. Yo voy con Vitinha. Que si Portugal queda campeón, bueno, si Portugal queda campeón, ya sabemos a quién le van a dar el Balón de Oro. Estilo hablemos de cosas serias, Pero lo de Liverpool, antes que venga Tony, que ahorita quiero ver qué opina de Liverpool, que ha sido una temporada tristísima. Al final de cuentas, empezó con muchas esperanzas, porque también Mo Salah había dicho por ahí que se quedó, al final ya termina decidiéndose en irse, no juega ya ni siquiera titular. Pues no sé si decidiendo, no juega titular los 2 partidos, creo que se lesionó Ekitike, se lesionó también. Sí, fuera del Mundial, por cierto, Fuera del Mundial. Fíjate lo que es Francia, este jugador podría ser titular en prácticamente la mitad de los 3/4 de las selecciones que van a ser en el Mundial. Se termina lesionando, pero Liverpool no le alcanzó, o sea, no le alcanzó Liverpool y el Paris Saint-Germain cerrando fuerte otra vez, no solamente Dembélé, cerrando fuerte.
Hablábamos de táctica de otros equipos. Lo del Paris Saint-Germain también muy inteligente. Digo, obviamente llevaron una ventaja 2-0 a Anfield, pero pues dale a Liverpool, mátate solo. Ahora hay que ser también sinceros. Liverpool tuvo llegadas de gol. Sí tuvo, por lo que quiero hacer una mención especial a Matthijs Safonov. Qué partido, de verdad. Saludos. Saludos a Matthijs. Espero estarlo pronunciando bien su nombre. Pero de verdad es que tuvo un partidazo. Sí salvó de verdad su marco. Y de repente, cuando las aguas estaban medio tranquilas para el Paris Saint-Germain, entonces fue cuando apareció Dembélé. Pero digo, yo sé que Gerardo odia este término, me lo ha dejado saber varias veces, pero sí hay que saber sufrir. Y hubo momentos en donde el Paris Saint-Germain dijo, pues está bien, o sea, no voy a tener la pelotita, ¿no? Y lo que suceda, y lo que sucedió es que con orden y claro, con grandes actuaciones a la defensiva y de su portero, supo sufrir un buen rato de partido y después, ya se desgastó el Liverpool, es mi tiempo, y llegaron los goles de Dembélé. Entonces, muy inteligente eliminatoria para el Paris Saint-Germain. Andy, lo que decías de Liverpool ha sido un año para el olvido y es muy curioso. Yo ya empezaba a ver ahí los memes en redes sociales de cómo Slot hablaba de reforzarse para el año que viene y esto y el otro, y los comentarios son espectaculares porque dicen, él cree que va a seguir. O sea, él tiene claro, la esperanza de que va a tener la oportunidad de reestructurar este equipo. Yo tampoco creo que vaya a continuar, ¿no? El problema es ese, que creo viene una reestructuración importante en Liverpool y a ver cómo les va el siguiente año. Ya hablaremos de eso en su momento. Pues bueno, mucha Premier League, señores, y estábamos en Champions. Pasamos al partido que adrede dejamos para el último, porque hay que platicar de este. Bayern Múnich, Real Madrid. Lo del Bayern lo he venido diciendo casi en todos los episodios. Lo de Kompany, increíblemente cómo empezó con el pie derecho, que inclusive en su momento todos extrañaron a Pep Guardiola, y ahorita Pep Guardiola está borrado de la mente de cualquier fan o aficionado del Bayern Múnich. 105 goles al momento del Bayern Múnich en la Bundesliga. Se dice rápido, pero es una locura esa parte. El otro tema, ahorita lo mencionaba Andy, que no me preguntabas, pero sobre el tema del Balón de Oro, pero por ahí lo puse, lo candidaté de una vez. Harry Kane ya llegó a los 50 goles, todas las competencias con el Bayern Múnich esta temporada. Lo dijimos el partido pasado, lo único que tenía el Madrid era esa esperanza de ponerse esa playera blanca en su propio torneo y a ver de qué manera sacaba las cosas. No se les dio, no fue suficiente. Se los dije y se los vengo diciendo. El vestuario del Real Madrid para mí es lo peor que tiene, no por los nombres, sino por los egos. Tantos egos, sin una cabeza que guía a estos jugadores. Es claro para mí el tema del rompimiento de Bellingham, Vinicius, Mbappé. Si le sumamos en el 11 a Arda Güler, que qué bueno que lo está haciendo bien Arda Güler, creo que hacía falta que diera ya ese paso hacia adelante y se ganara ahora sí los minutos y fuera, dejara eso de al lado de, ahora sí como diría Balotelli, ¿por qué siempre yo y por qué soy siempre el primer cambio? Arda Güler, partidazo, y no solo esto, viene jugando muy bien con el Real Madrid. Qué bueno que está brillando, pero el tema para mí aquí es que no hay química con esos jugadores. El Madrid, así tal cual, va a necesitar al menos, para mí, a lo mejor comentario polémico para Andy, deshacerse de al menos uno de Bellingham, Mbappé o Vinicius. Para mí no hay futuro con ellos tres jugando en la cancha. Ahora, metiéndonos, el partido de vuelta estuvo muy bueno, y muy bueno, creo que se queda corto. Increíble lo de Neuer. Para mí, dos errores de Neuer, que lo vayan a investigar por el tema de apuestas o por lo que tú quieras. No puedo creer que Neuer se termine. El único, yo creo que si hacemos una encuesta y decimos, ¿quién crees que sea un portero, obviamente calidad mundial, que se va a equivocar con los pies? Te aseguro que nadie menciona a Neuer. Gerardo, increíble. Aquí hasta, es más, Santi lo quería llevar al mundial. Del nivel que estaba mostrando y de repente no sé qué hoy, qué onda. Que ojo, eso no le quita lo gran portero, pero para mí, error en el primer gol de Güler y error en el segundo gol de Güler. Llega totalmente claro, no sé qué pasó, le dio miedo, yo no sé qué decir, pero para mí era totalmente atajable ese segundo gol de Güler. Al menos pusieron muy bueno el juego y los extrañaron a su portero totalmente el Real Madrid con Courtois. ¿Cómo hizo falta Courtois en esta serie? El primer gol del Bayern, Gera. ¿Qué pasó?
Sí. O sea, te sí. rematan en el área chica, O sea, no lo ves ni siquiera en Liga MX MLS eso. No. Ya son palabras mayores de MLS, ¿no? ¿Cómo viste el juego, feliz. Tony? Pues fue un partidazo, ¿no? O sea, fue un gran juego, el mejor, yo creo, en cuanto a intensidad. Bueno, los goles hablan por sí solos, pero es muy curioso porque voy a ser el chico malo de la película. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera habido errores? Digo, no le quito mérito a la intensidad. Obviamente el Real Madrid tiene que buscarlos. Hablábamos ahorita del error del otro lado del campo, pero, o sea, van segundos y ya lo va ganando el Madrid. Rapidísimo lo empata el Bayern Múnich también con un error, porque hay que decirlo, es un error del portero. Y después, digo, es un gran disparo de Güler, pero yo también creo que contribuye bastante Neuer. No sé si por no querer aventarse, la mide horrible, no sé, pero aún así. Es que llega a pleno, güey. Llega a pleno y yo creo que hasta parado. Sí, parado y le da el manotazo y como que no sé qué le pasó a Neuer. Pero sí es muy curioso porque el Real Madrid sí generó mucha ofensiva, pero da la impresión de que la manera en la que la genera es como amontonados. No sé si me explico. O sea, como que totalmente es lo que te digo sobre la química, güey. Vamos, pero ¿cuántos partidos no hemos visto? ¿Cuántos partidos no hemos visto prácticamente a Vinicius y a Mbappé jugando la misma posición, inclusive estorbándose, güey? Sí. Y algo similar se vio en lapsos de partido, ¿no? Obviamente, con algunas jugadas que se generaron espacios, pues alcanzaron a entrar. Pero sí es muy notorio, ¿no? Como tenemos la pelota y podemos atacar, pero es como la definición de atacar sin una estrategia como tal. O sea, correcto, güey. No tener una planeación desde los entrenamientos en cuanto a los movimientos. Digo, es como muy es la clásica, pero es la clásica de los nombres me van a cumplir y me van a hacer mantenerme. Y lo digo por Arbeloa, ¿verdad? Exacto, vienes de la dirección técnica, de acuerdo. Sí, güey, totalmente. Y ojo, brutal la posesión del 67% del Bayern Múnich. Totalmente digo, o sea, el Bayern Múnich, no, aunque digo, olvidémonos del Real Madrid, el que le hubiera tocado al Bayern Múnich, creo que estaríamos hablando de lo mismo. Andy, aquí va la pregunta para ti. ¿Te sorprende más que el Madrid quede fuera de su torneo o que por primera vez en la historia de la Champions League el Madrid haya arrancado un partido sin ningún español en el 11? No, me sorprende. Ninguna de las dos. Ojo, me sorprende, A mí me sorprende mucho lo del 11 por la identidad de lo que venimos platicando. No, pero al final de cuentas al Real Madrid nunca se le ha... Si bien ha siempre tenido jugadores españoles importantes, yo creo que quitando por ahí a Di Stéfano y a Raúl y la época de Butragueño, de los últimos, desde los Galácticos, prácticamente sus mejores jugadores han sido extranjeros. No han sido, o sea, te lo comparto, pero siempre ha habido jugadores de primer nivel en selección nacional de España, titularazos y figuras. Pero tú me preguntaste, ¿qué me sorprende? Sí, bueno. Tú me preguntaste, tenía que responder una. Yo no estoy diciéndote que cambies tu parecer, simplemente te estoy dando argumentos. Y que se quede fuera de en esta ronda de Champions League. De hecho, me sorprende lo bien que le jugó al Bayern Múnich, me sorprende dentro de lo que cabe, porque el Bayern Múnich a lo largo de la temporada había sido plenamente mejor en cuanto a rendimientos si comparabas a los dos equipos. Claro está, el Bayern Múnich en un torneo un poquito más asequible como la liga alemana, pero igual recordemos que junto con el Arsenal quedaron primero y segundo de la tabla general de esta Champions League. ¿El partido que me deja? Bueno, al final de cuentas, buen partido. Lo de Neuer, como bien decían, de hecho, dos de sus mejores cualidades de Neuer, que es jugar con los pies y la potencia que tiene en las manos para despejar los balones. Sobre todo recuerden el Mundial 2014, sacó 2 o 3 jugadas Neuer ahí que nada más estiraba la mano y ¡pum! Salía volando la pelota por la potencia que tenía Neuer en los brazos. El Real Madrid, la media cancha, mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas jugaba a que Valverde recuperara e hiciera todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Bellingham, desde este torneo y el pasado, cada vez recupera menos balones. Lo que tenía Bellingham es que no solamente te generaba, sino que te recuperaba. Entonces aquí desapareció eso de recuperar balones, y al final de cuentas no tenías realmente un mediocampista defensivo, porque estuvo Brahim, estuvo Güler, estaba Bellingham, estuvo modo FIFA. Valverde que no sea... Oye, hablando de esa parte, lo de Camavinga, güey.
reprobable Camavinga totalmente, güey. expulsado el torneo. Perdiendo la Champions cabeza, pasado güey, en cuartos de tirando a final. la basura todo. Ahora otra vez expulsado. Guller también, que tiró un gran partido, pero al final enojado y demás, termina siendo expulsado. Lo de Mbappé, curiosamente, que para mí, no sé, es curioso, porque Mbappé puede ser, y está en la plática de ser el mejor jugador del mundo, pero sí, Mbappé está en la plática de ser el mejor jugador del mundo, por lo menos uno de los 5 mejores futbolistas del mundo, fácilmente, Gerardo, no te hagas. Pero es un jugador que termina, es tan bueno que ha podido dar resultados, ha marcado muchísimos goles y genera mucho peligro, pero termina, no se halla el mismo en qué posición estar, si como extremo por izquierda, o a veces extremo por derecha, o centro delantero. ¿Por qué? Porque cuando empieza jugando de extremo, tiende a irse al centro, pero termina chocando con el centro delantero, y cuando juega de centro delantero, se va hacia tiende afuera. a tirarse hacia la izquierda, y entonces termina jugando prácticamente de Acapucci, Vinicius arriba de Mbappé o viceversa. Entonces se juntan. Entonces Mbappé ni se mantiene como centro delantero. La mejor posición de Mbappé es jugar con 2 delanteros y siendo un segundo delantero. Pero el Real Madrid hace muchísimo tiempo que no juega así. Tendría que jugar en su momento si le metes a un Haaland o le Y no metes a un lo va a Harry Kane, hacer teniendo y no lo una va a de sus hacer. figuras en Vinicius Jr. O sea, Claro, tendrías que ahí está. sacrificar Entonces, a tu mejor extremo para darle esto. Y a final de cuentas, yo creo que eso también es lo que termina molestando a Bellingham. Que todo lo que se tiene que generar para que puedan estar en la que cancha. ojo, lo de Bellingham también, sí, eso, y que también su nivel futbolístico como le dijimos, ha dejado esa parte defensiva, porque al final de cuentas él mucho tiempo jugó en todas las posiciones del Borussia, jugó muchas veces como doble 5, a veces hasta 5 clavado, medio volante por derecha, medio volante por izquierda, un mediocampista que jugó en todos lados. Medio ofensivo, sí, sí. El primer torneo en el Real Madrid recuperaba todo. La rompió, güey. La rompió y la arrastraba. Y les dije en su momento, si traen a Mbappé, Bellingham va a valer. Y hasta eso nos regresamos a los episodios de esos análisis. Y si se quedaba, yo creo que Bellingham y Mbappé sí pueden llegar a jugar juntos. Yo también creo eso. Pero lo de Vinicius y Mbappé no. Y ahora, el Bayern Múnich. Es que es uno u otro. Para mí es uno u otro. Lo del Bayern Múnich, ahora para hablar unas cosas un poquito más alegres. La clave también fue la incorporación, que no sé cómo dejó ir, y hablábamos de Liverpool, no sé cómo dejaron ir a Luis Díaz. La verdad, la profundidad. Qué partido, ¿eh? ¿Viste los aplausos y la reacción de Vinicius y de Kylian Mbappé ante el gol de Luis Díaz, güey? Me tapé los ojos, no quise ver. Aplaudiendo, güey, totalmente así de rendidos, así que es lo que acaba de hacer. Se la desviaron, pero fue un jugadón. O sea, pero con esa potencia, el desvío. No, pero para prácticamente nada. No sé. El hecho de tener a Luis Díaz por un lado y a Olosié por el otro, a Olosié le da que juegan mano a mano prácticamente, y hacen también que los laterales del equipo contrario no puedan. Y deja tú eso, los movimientos de ambos, y teniendo a Gnabry en medio, que ahorita tienes uno y luego tienes al otro, y los tres te cubren las 3 posiciones, güey. Y aparte recuerden, que estuvo el muchacho. Y ojo que Musiala en la banca, No, Musiala, porque en teoría, y tendría que haber empezado, lo que pasa es que Musiala se lesionó muy pronto. Es Musiala en el centro. Hay que cuidarlo. Por la izquierda, Olise por la derecha, y Harry Kane, que está en un nivel exquisito, pero también, lo de Luis Díaz, y que en su momento el Bayern Múnich contrataba a todos los extremos que encontraba. Contrató a Coman, contrató a Leroy Sané, a Gnabry, tenía todos los extremos, pero le pegó realmente con Luis Díaz, y atrás un equipo muy sólido. O sea, Pavlovic, Kimmich, que es el Philipp Lahm segunda generación. Entonces, Upamecano en la central. O sea, es un equipo muy sólido, con mucho músculo, porque era Goretzka y demás, mucho músculo en media cancha, a no equivocarse atrás y soltar a los muchachos de arriba, ¿no? Pero si el Bayern y ves la banca que tienen, y bueno, por eso tienen los resultados que tienen. Ya nada más ahí el comentario para molestar a Andy. Para mí que se diga que lo bueno del Real Madrid es que le hizo juego al Bayern Múnich en Champions con un global total, bueno, obviamente es un global, final de 6-4, para mí esa es la pérdida de identidad de la que te hablaba del Real Madrid. Pero bueno, pasamos ya con el cierre de Champions. Tenemos fechas de los partidos de semifinales para que pidan permiso en el trabajo, para que se enfermen, para que suceda todo ese tipo de cosas que les permita ver los partidos.
Martes 28 de abril, Paris Saint-Germain versus Bayern Múnich. Miércoles 29, Atlético versus Arsenal. Las vueltas, martes 5 de mayo, Arsenal contra el Atleti. Y el miércoles 6 de mayo, Bayern Múnich en contra del PSG. Bayern Múnich contra PSG, ¿será una final adelantada? ¿Les hubiera gustado ver ese juego en la final en lugar de en las semis? Creo que esa es la pregunta que querías hacer desde el principio. Sí. A mí no creo el Arsenal en la final, papá. Bueno, no, pero para mí a nivel espectáculo vamos a ver una final en semis. Sí, yo creo que sí, yo también creo eso, porque del otro lado, con todo respeto para los otros dos, el que avance, ya sabemos cuál es su estrategia, ¿no? Y uno que no está en su mejor momento y otro que toda la vida ha jugado así, pues va a ser un equipo espectacular que va al frente, que le gusta tocar, y el otro que es muy cómodo sin la pelota y que con un zarpazo te puede hacer daño, pero son dos estilos, o en este lado 4, pero con 2 llaves, con equipos con estilos similares de un lado y con estilos similares del otro, totalmente opuestos. Y nos vamos de volada ya a la Conca Champions. La bendita CONCACAF, Conca Champions, en donde, pues bueno, de una manera humillante quedan fuera 2 clubes mexicanos. El América en contra de Nashville queda fuera de la Conca Champions, y el Cruz Azul en contra del LAFC. Para mí el equipo más fuerte de los que tenemos ahorita peleando en Conca Champions, para mí es el LAFC. No sé cómo vean ustedes, totalmente humillante de que el América y el Cruz Azul estén fuera. El Toluca, pues bueno, haciendo lo que tiene que hacer, para mí sigue siendo obviamente el candidato a llevarse la Conca Champions. Y bueno, esperando lo que termine de hacer Tigres contra el Seattle Sounders, que al momento de esta grabación, medio tiempo, va 1-1. Eso le ayuda totalmente a los Tigres, que seguramente los estaremos viendo en la siguiente ronda, pero bueno, ¿qué les deja al momento los cuartos de la Conca Champions? Tony, es que al final de cuentas, por ejemplo, el América se murió de nada, Nashville fue mejor completamente, y el LAFC, que lo de América era esperado, ¿no? Digo, como lo hemos visto en la Liga MX, lo platicábamos. Lo de LAFC, que el segundo tiempo también, el Cruz Azul, la contundencia quedó muy lejos, ¿no? Quedó ahí, por ahí donde te cuento. Pero el partido de ida, a comparación del partido de ida que el LAFC le dio, Eric Lira se vio tan mal. Lo platicamos, güey. Tan mal Eric Lira, o sea, en sí el equipo endeble del Cruz Azul. Y termina el partido de vuelta no pudiendo marcar más que un gol. Sí. No le alcanzó. El AFC tirado atrás. Y básicamente el AFC les dijo, pues haz tu juego si puedes. Y literalmente con arriba del 70% de la posesión, como 26 remates que hizo el Cruz Azul, solo uno terminó siendo gol. Y tranquilo el AFC, te diría, porque tampoco así como que, cómo sufrí. Uh-huh. Y yo creo que una nota importante en el partido de Toluca, que es sólido, termina avanzando. Paulinho anda en un nivel endemoniado. Oye, los goles que sigue metiendo, Y lo de Marcel, ya volvió Marcel Ruiz, cuidado. Sorprendente, No sé si me pone feliz o me pone nervioso. Me preocupa. Sí, no sé si me preocupa o me ocupa. Yo creo que innecesario, ¿no? Haberle dado minutos. Sí. Pero bueno, también los necesita porque literalmente ya había sido borrado de selección nacional. Entonces, también, trae esa presión de tener minutos. Bueno, ya el turco sabrá cómo maneja esa parte, güey. Inclusive, ya pensábamos rápido, ¿no? Mezclándonos ahí en la selección mexicana, que los 2 medios volantes acompañando a Edson o a Lira iban a ser por ahí Fidalgo y Obeto, Fidalgo. No dudes que otra vez el plan de Gilberto Mora y Marcel Ruiz sean los titulares en la selección. Pero sí, me parece exagerado que Marcel Ruiz, ya vimos, puede volver a jugar, pero exagerado que ya esté jugando ahorita, ¿no? Pero sí, bueno. yo también creo que puede ser algo a la larga que se le complique, ¿no? Pero sí, yo creo que Toluca, pues lo que dice Jera, no creo que haya cambiado la percepción que tengamos del Toluca, al contrario, si es que se refuerza. De América, madre de Dios, pero de hecho aquí si teníamos un equipo mexicano eliminado, era el América.
Sí. Pero lo de Cruz Azul me preocupa. ¿Cómo que esperabas que le alcanzara, no? Pues digo, pues la ida fue el problema, ¿no? Como mencionábamos Sí. ahorita, pero el hecho de ni siquiera meter las manos, y si es cierto, lo de Lira es increíble, pero Lira se vio muy mal, no porque él perdieron el juego como tal, pero sí contribuyó bastante. Debajo de su nivel. Muy por debajo. Y luego en la vuelta por lo menos pensabas algo diferente, pero se vio como el clásico partido de equipo mexicano contra equipo de MLS, en donde por algún motivo no puedes abrirlos, ¿no? O sea, tienes la pelota todo el juego. Sí. Y llegas, pero y te clavan una. Definir. Y en un y te clavan una. Algo, y se acabó el juego. Y así fue. Y además, qué pena lo de Cruz Azul, porque es uno de los equipos más regulares del fútbol mexicano ahorita. Bouanga, ¿no? Bouanga que viene siendo Anda un bien, ¿eh? Y sigue dando, creo que ha sido de lo más constante últimamente en la MLS, o sea, año tras año tras yo año. me acuerdo cómo también les dio un baile en su momento al América en ese partido que era esa especie de playoff o eliminatoria inventada que se hicieron la para cosa ver esa para el Mundial de Clubes. ¿Te acuerdas también? Bouanga destrozó al América y aquí destrozó a Eric Lira, o sea, ya metió el gol en el partido de vuelta. Sin problemas podría jugar en el Bournemouth, pero bueno, es de las cosas que uno no es de esos jugadores que me gustaría ver en la Liga MX, pero bueno, en fin. En Santos Laguna. Partidos de ida de semifinales de Conca Champions, martes 28 y jueves 30 de abril. Las vueltas, martes 5 y jueves 7 de mayo. Creo que está de más decir que vemos al Toluca levantando por ahí ese trofeo, pero bueno. Ahí llegamos, nos vamos al tiempo extra, señores. ¿Qué traen? ¿Traen tiempo extra o nada? Oye, Neymar se andaba peleando con un aficionado por ahí, que otro buen partido Neymar, Aquí estamos. Y el que regresó después de que lo andan aguantando, que lo andan operando, que la cirugía, que está, que no está, regresa y siempre hay highlights de Neymar. Siempre, yo creo que seguimos en esa historia de Neymar, si llegará. Al final yo creo que sí va a llegar al Mundial. Va a llegar al Mundial. No está arriesgando, pregunta, ¿no está arriesgando a Ancelotti mucho con esa presión mediática y mental que le mete a Neymar en el sentido de, no, quiero más, no lo estás haciendo, no? No, padre, ¿qué más quieres, no? Ya sabe. Yo creo que Ancelotti ya sabe ahorita, ya tiene su decisión tomada, pero no quiere decirla. Pero ¿sabes qué? También Ancelotti... pero no expone también a Neymar a eso, güey. Yo creo que se expone a él también. A ir más allá. Pues lo vimos en el partido donde no le funcionó a Brasil, que fue el primero de fecha FIFA, como terminó la gente... Sí, claro. Y luego dijo, palabras más, palabras menos, pues es más importante que no te metan gol, ¿no? Así como que espérate, compadre, pues hay totalmente que fuera de la identidad de Brasil, ¿no? Por supuesto. Entonces, digo, cuando traes un equipo, a un jugador como Neymar que te va a generar eso, me parece que también él no se está ayudando, o sea, Ancelotti mismo no se está ayudando en la presión que se está generando. Tony, yo creo que en tiempo extra, y nada más para terminar y cerrar, ¿qué pasó con... Ya tenemos los árbitros que van a representar al fútbol mexicano y una de ellas, Katy Itzel, en polémicas, con su pasado Puma, fanática de los Pumas. Jugadora. Jugadora de los Pumas termina una jugada polémica pitando el partido. Medio tiempo, creo que fue el medio tiempo. Una jugada de Mazatlán que venía el contragolpe y lo pitó Tony. ¿Qué pasó? El Pumas, ¿qué pasó ahí? Metiendo mano en el arbitraje. Es que aquí nos quejamos tanto de que los árbitros agregan de más el tiempo y ella a lo que dijo que iba a agregar pitó, así que excelente trabajo. Excelente. Para mí, excelente. Es complicado el tema porque luego se puede ir por otro lado, pero para mí que no tiene nada que ver, ¿no? Claro, para mí una mala decisión totalmente de la FIFA y que vemos hacia dónde va la agenda en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esperemos que demuestre el nivel y el por qué va a ir con actuaciones no como las del último fin de semana, pero pues es la polémica que está ahorita con el arbitraje mexicano. La otra, Jorge Campos ya sacó Instagram, polémico, bastante polémico y cómo está dando de qué hablar. Digo, conocemos a Jorge Campos en el sentido mediático, me refiero, ¿no? Y lo que genera, pero bueno, está ahí Jorge Campos para divertirse en redes sociales. Yo me voy a comprar esta línea de ropa que no la voy a decir hasta que nos vistan a nosotros, pero sí me voy a comprar los colores, la sudadera así de polito, tipo polo. Brillante esa campaña y cómo la publicó y cómo levantó eso. Y el otro tema, se anunció un acuerdo de la CONCACAF con Netflix iniciando el próximo 2027
por 4 años, esto en México obviamente, en donde se va a estar transmitiendo además de la selección mexicana, pues los torneos de CONCACAF, y bueno, es Me algo debes un que chocolate, por cierto, nomás lo que lo debo totalmente, pero creo que hay cómo defenderse ante eso, luego lo podemos ver. Oye, Jera, pero bueno, también el borregazo, porque yo no lo había escuchado hasta hace unas horas y tampoco sé de dónde lo sacaron, pero bueno, pues hay que hablar de algo. Que hoy llegan y le preguntan a Efraín Juárez, oye, entonces Philippe Coutinho es opción, y se queda con cara de, caray, espérate, ¿cómo, qué? Sí, Philippe Coutinho, opción para Pumas, está libre, ¿qué onda? Y dice, caray, pero pues no, pero todavía ni termina el torneo, ya estamos hablando no sé de qué están hablando, si la directiva sabe algo, pues no me ha dicho, pero no sé qué show, así como Efraín me quedé yo, pero ahora la voy a traer todo el verano, todo el verano, vamos por Philippe Coutinho. No, hombre, olvídate, vayan por alguien con proyección que les va a dar algo. Ya vimos cómo les fue con todos los que han traído, con Dani Alves, con Ramsey, no, ya váyanse con alguien con proyección, con futuro, pues un joven que traiga ahí para estar varios tiempo en el club. Pero bueno, nos vamos yendo. Nos vamos yendo. Y por última, creo que tú nos lo habías compartido eso, Tony, y voy a verlo directamente para ver cómo era la frase. A ver. Decía más o menos así: un hincha del Arsenal demandó al club por angustia emocional. No me den ideas porque a nada estoy de demandar al Club de Fútbol Monterrey. Nos vamos, señores. Un placer estar por acá. Andy, como siempre, las redes sociales. Redes sociales, @vengamx con 3A. Recuerden, estamos en TikTok. Ahí estamos como @vengamx2. Y en todas las redes sociales, Twitter, bueno, ahora X, Facebook, Instagram, y también nos pueden escuchar y ver por YouTube, Spotify, por todos los medios audiovisuales. Y gracias por estar hasta este punto del episodio. Esto es todo, Tony. Vámonos, un placer como siempre y lo que se viene, porque se acercan los cierres de las ligas y de los torneos internacionales, así que esta primavera haciendo la transición al verano en Venga, con V de Venga Verano, se viene. Gracias a todos los que nos escuchan y contribuyen a que cada semana estemos por acá. Un abrazo, vámonos.